Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que hoy en esta noche usted le pueda decir: háblame, Espíritu Santo, háblame. Estoy necesitado, estoy urgido de ti. Necesito que tu palabra sople aliento de vida a mi espíritu. Anhelo que tu palabra, Espíritu de Dios, me transforme, me cambie, me lave en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te decimos que te necesitamos. Hoy te decimos que nuestra vida te pertenece una vez más. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, enséñanos a permanecer en ti, Señor. Enséñanos a escoger el mejor lugar, que es estar en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te agradecemos, Señor. Gracias porque te mueves en libertad. Gracias porque hemos sentido tus milagros, hemos mirado tus milagros, Señor. Y por eso te agradecemos, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Enséñanos a permanecer en ti. Enséñanos a postrarnos delante de ti, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, como a ti te agrada, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Gracias porque hay autoridad en ella. Gracias porque hay poder en ella. Gracias porque hay esperanza en ella. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le va a dar un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es que le damos la libertad al Espíritu Santo para que Él nos pueda ministrar, para que Él nos pueda hablar. Bienvenidos. Regrese alguien, no le va a abrazar, solo le diga bienvenido de lejitos, dígale bienvenido, bienvenido, ok, y vamos a tomar asiento. Creo que todos hemos estado en la situación que les voy a comentar en este momento. Alguna vez hemos estado frente a la cama de alguien que está por partir. A veces hemos tenido ese privilegio, lo diría yo. Otras veces no tuvimos esa oportunidad. Y recuerdo, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de despedirme de mi suegro. Cuando él estuvo ya en el hospital, cuando él falleció, estaba yo internada en el hospital. Y una de las cosas que con COVID, mi suegro falleció de COVID. Y yo estaba en el hospital hospitalizada, y fue esa la razón por la que yo no pude asistir al funeral de mi suegro. Y tampoco nos permitieron a ninguno de la familia acercarnos a despedirnos, a decirle el último adiós a él. Esa fue la condición en la que él falleció. Doloroso, sí. Recuerdo que en algún momento mi esposo nos comentaba y nos decía que él tuvo la oportunidad, antes de que mi suegro pueda salir al hospital ya, a ser ingresado, internado, él tuvo la oportunidad de orar con mi suegro, estar con él y pasar unas 2 horas, un poco más, orando con él, y creo que fue la mejor despedida que tuvo mi esposo con mi suegro. Recuerdo también que cuando mi papá falleció ya muchos años atrás, él estaba en la cama del hospital. Tampoco tuve la oportunidad de despedirme ni escuchar sus últimas palabras, porque fue una muerte, le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio, falleció, no tuvo la oportunidad. Y por lo general, siempre cuando esté en cama, dice sus últimas palabras. Si usted estuviera en una condición en la cual está para dar su último suspiro,
¿cuáles serían sus últimas palabras? ¿Qué es lo que diría? Una mujer norteamericana que estaba enferma de cáncer, estaba ya a minutos de morir. Al lado estaba su esposo y su esposa le empieza a dar recomendaciones a su esposo y le dice: cuando llegues a casa, no te olvides de darle 2 besos a nuestros hijos, a cada uno. Recuerda llevarlos a la iglesia siempre. Recuerda asistir a todas las reuniones de la escuela de nuestros hijos. Recuerda sacar a nuestra mascota a caminar, a pasear. Recuerda que las golosinas no hacen bien a nuestros hijos. Procura orar para que nuestros hijos puedan encontrar un esposo y una esposa que ame a Dios y que sea parte de su vida. Y luego concluyó y le dijo: y no te olvides de conseguir una buena mujer, una mujer que sea de ejemplo para nuestros hijos, y que ella a través de su ejemplo pueda seguir guiándolos a través de la palabra. Estas fueron las últimas palabras de esta mujer que estuvo en una cama de hospital con un cáncer terminal. La pregunta en esta noche es: ¿cuáles serían sus últimas palabras? ¿Qué diría usted? Verás que hay que pagar la hipoteca de la casa, no te gastarás todo el mensual. ¿Cuáles serían sus palabras? Póngase a pensar. Vamos 50, 60 segundos. Cierre sus ojos y póngase a pensar. ¿Qué diría? Cierre todos sus ojos y póngase a pensar cuáles serían sus últimas palabras. Esta mujer tuvo cuidado de dar las indicaciones claras a su esposo. Ok. Muchas de esas palabras posiblemente siempre en el tiempo, no recuerdo si fue la pastora o Julio cuando enseñaron de que uno tendría que hacer fiesta, o alguien que compartió en estos días que uno tendría que hacer fiesta cuando ya estamos, y más aún cuando conocemos y hemos aceptado al Señor, tendríamos que hacer fiesta porque Él está a un cerrar de ojos y mirar a su Creador, a la pastora, porque decía la pastora que ella quería conocer ¿a quién? A Pablo, ¿no? Y alguien le decía: oye, ¿qué te pasa? O sea, Jesús tendrías que conocerlo, ¿no es cierto? Entonces estamos aún a abrir los ojos y saber de que vamos a conocer a aquel que murió en el madero. Pero muchas veces cuando estas personas que dejan de existir no conocieron al Señor, hay un dolor profundo en nuestro corazón, porque a pesar de que se les predicó, se les habló, tomaron su decisión. Y quiero que sepan de que así como hay últimas palabras en la vida de alguien que está por partir a su familia, y cuando tiene esa oportunidad, porque hay otras que ya simplemente caen en coma, y usted sabía que el último órgano del sentido en morir, ¿cuál es? El oído. Personas aún que están con coma, si usted se les acerca a ellas y habla, ellos van a escuchar y posiblemente van a tener alguna reacción a nivel físico en su cuerpo. Por eso yo recuerdo que cuando ya estaba mi papá falleciendo, estaba al lado nuestro un pastor y nos decía: háblale a tu papá, él te escucha, háblale a tu papá, háblale a tu papá. Pues en ese momento uno lo único que tenía ganas de decir es que no te vayas, no te mueras, no nos dejes, no, más que decir descanse en paz, vas a un mejor lugar. Y Jesús también dio unas últimas palabras a sus discípulos. Y estas palabras fueron palabras de consuelo, de poder, de autoridad. Y vamos a ir revisando primero, antes que Jesús, David. David, vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 2, del 2 al 6.
En la versión nueva, versión internacional nos dice, David le dice a su hijo Salomón y le dice, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Esto le está diciendo David a Salomón. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Qué bonitas palabras, ¿no? Súper claras. Le estaba dando la directriz exacta. A pesar de que yo ya tu padre no voy a estar aquí, usted compórtese como un rey. Que su conducta hable de usted. Sin embargo, es importante que tú puedas cumplir las ordenanzas del Señor. Esas tendrían que ser nuestras últimas palabras. Ama al Señor con todo tu corazón. Yo recuerdo que mi papá en vida, él no sabía decir a mis hermanas, a mis hermanas y a mí no sabía decir, la mejor herencia que yo te puedo dejar a ti no es la educación, no es una herencia física. La mejor herencia que yo te puedo dejar a ti es que tú puedas conocer a Dios. Esa es la mejor herencia que yo te puedo dejar. Y es verdad. En vida de mi papá, muchas cosas no hubiésemos podido hacerla porque habían muchas limitaciones. Por eso cuán importante es que su responsabilidad, usted salga hoy en esta noche con la convicción de decir, yo tengo que asegurarme que las personas que están alrededor mía conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Luego le dice en el 5, ahora bien, tú mismo sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra. Mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, marchándose así su cinturón, manchándose así su cinturón y sus sandalias. Por tanto, usa la cabeza y no le dejes llegar a viejo y morir en paz. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo David? Ajusta cuentas. Ajusta cuentas. En pocas palabras, ¿qué es lo que le pedía David en estos versículos? Que Salomón fuera bondadoso y fiel al Señor. ¿Lo fue? Usted conoce la historia. ¿Cuáles fueron las últimas instrucciones de Jesús antes de partir? Marcos 16, 15, 18. Nueva versión internacional. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Palabras de Jesús a sus discípulos. Vamos a ver qué pasó en Lucas 24, 46 al 49. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas.
Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Vamos a ver qué pasó en Hechos 1 del 4 al 8. Y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en el Evangelio de Mateo 28, 18 al 20, que todos conocemos, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si juntamos todos estos versículos que acabamos de dar lectura, podemos resumirlo en 4 ordenanzas, 4 mandatos que el Señor nos da. El primero: prediquen el Evangelio a todo el mundo. Y ahora la pregunta es: si a usted su padre o su madre o usted dice sus últimas palabras, ¿qué es lo mínimo que espera? ¿Que se cumplan o que sean olvidadas? Eso es lo lógico, que se cumpla. Pero posiblemente en el camino nos vamos olvidando. Y una de las cosas que el Señor nos hablaba el día martes es: muchas veces nosotros nos olvidamos de este mandato, de esta orden tan importante. ¿Por qué? Eso lo compartió el día martes en la enseñanza Julio: la autosuficiencia. La autosuficiencia. Muchas veces, si usted se pone a hacer y hacemos un barrido de toda su vida cristiana, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia? ¿Cuántas veces usted, lo que decía el día de ayer la pastora, cuántos de nosotros hemos sido fieles en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra? ¿Cuántos hemos sido fieles en los ayunos? ¿Cuántos hemos sido fieles en la oración? ¿Cuántos hemos sido fieles en congregarnos? Porque esto es parte de lo que dice la palabra. ¿Sabe que usted y yo predicamos con el ejemplo? Más que con nuestras palabras, predicamos con el ejemplo. Pablo lo dijo: somos cartas abiertas. Y una carta abierta, ¿se la lee o no? Y usted está siendo leído. ¿Por quién? Por sus hijos, por sus discípulos, por sus compañeros de trabajo. ¿Y cómo lo conocen a usted? Lo conocen como: él tiene algo diferente. Con él no podemos hacer bromas de doble sentido. Si tú le ofreces a los labios licor, él te va a decir: no, muchas gracias, y posiblemente van a tener que comprarle leche. Pero él te va a decir no. ¿Cómo la gente te conoce a ti? ¿Cómo nos conoce? Acuérdese usted del momento en que usted recibió al Señor Jesucristo y marcó, porque posiblemente muchos caminamos, como dijo Job, de oídas, ¿no? Ah, sí, yo soy cristiano, yo sí amo a Dios, pero mi testimonio, yo viví eso, mi testimonio era fatal, era pésimo, pésimo. Vivía una doble vida, en la universidad una, en la iglesia otra, y hasta que el Señor me llamó a convicción. Cuando tú vienes a convicción, se marca un antes y un después en tu vida. Lo que te gustaba hacer antes ya no lo hacías.
Y es tan literal cuando dice la palabra que tu nombre es cambiado cuando tú vienes por convicción. Yo tenía un nombre específico que algunas veces ya lo he dicho, y Dios cambió ese nombre. Alguien decía, en este sábado compartíamos con una joven y decía, es que a mí me dicen que soy la oveja negra de la casa. Y yo le decía, no te preocupes porque a mí también me dijeron. Pero Dios tiene un propósito tan grande con cada uno de nosotros, que Él es tan caballero que no cambia a quien no quiere. Él cambia a quien está dispuesto. Y eso es algo que marca en nuestra vida. Él jamás te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacerlo. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Sin palabras, usted y yo tenemos que predicar la palabra. Sin palabras, usted y yo tenemos que predicar al mundo. No nos vayamos al mundo. Vayámonos a nuestro barrio. ¿Cuántos de nosotros predicamos en nuestro barrio? ¿Cuántos de nosotros predicamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuántos de nosotros predicamos a aquellas personas que van cerca de nosotros en el bus? ¿Sabe por qué es importante predicar? Porque el evangelio son buenas nuevas. Y eso lo dice la palabra. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Sabe por qué? Algún momento cuando mi abuelita me predicaba, yo le decía a ella, ay, pero tú estás con ese cuento de que Jesús ya viene, que Jesús ya viene, que Cristo vuelve pronto y no viene nada. Y yo era una de las que pensaba, cuando era adolescente, yo decía, ¿y para qué ir a la universidad si ya Cristo viene mañana? Yo no voy a estudiar la universidad. Y decía, ¿y para qué voy a trabajar? Yo no voy a trabajar. Que me mantengan si ya Cristo viene. Y muchas veces pensamos de esa manera tan cómoda y tan pobre, porque así era mi pensamiento. ¿Y sabe por qué aún no Cristo aún no viene? ¿Sabe por qué? Porque Él tiene amor por aquellos que están perdidos y andan a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy le compartieron el evangelio a alguien? En estos días que he tenido que venir sin mi esposo, yo prefiero no manejar, porque es más cómodo que a uno lo traigan. Entonces para esto tengo una compañera que vive creo que es Miraflores, la parte de arriba, por la universidad, por la facultad de teatro. Y ella siempre me trae, estos días me ha traído y con otra compañera más, y nos deja justo en creo que es Pérez Guerrero. Y de ahí venimos caminando. Pero mientras vamos caminando con mi compañera, yo aprovecho y le voy hablando a ella, ¿no? Y yo siempre le digo, mira, que aquí porque ella se quedó aquí en la esquina y empezó a bajar. Entonces yo le digo, cuando tú necesites, aquí a la vueltita, en ese portón negro, ahí es la iglesia. Cuando tú quieras, eres bienvenida. En todo momento, en todo tiempo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él no es que ha tardado su promesa para cumplir, sino que Él ama al perdido y está esperando que usted y yo podamos predicar la palabra. Predicar ese evangelio a todos, a todos. Jesús tomó nuestro lugar cuando Él murió en la cruz. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Qué es compartir esas buenas nuevas? El sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que dice Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Sabe cuándo se vuelve efectivo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Cuando usted y yo creemos que con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario,
nosotros somos salvos y le hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Todo lo que les estoy compartiendo ahorita, esto es lo que dijo en las instrucciones específicas Jesús de predicar el Evangelio. Es muy importante que nuestra vida respalde o hable más que nuestras palabras. Tenemos que ser discípulos. De esa manera la gente va a ver a Jesús en nosotros y va a querer lo que nosotros tenemos. Sean llenos del Espíritu Santo. Esto nos compartía el día de ayer la pastora Emita. Una de las cosas que nosotros necesitamos anhelar es ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Aquellos que están escribiendo, escriba: yo necesito ser llena de ti, Espíritu Santo. Y si no lo escribe, usted dígalo con sus labios. Diga: yo necesito ser llena del Espíritu Santo. Y usted va a saber por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo? Cuando usted y yo somos, y eso es lo que Jesús les dijo en Hechos: vayan, esperen, porque va a venir alguien que no los va a dejar, que va a estar con ustedes, que va a ser su consolador, que va a ser su mejor amigo. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Espíritu Santo sea su mejor amigo? Levante su mano. Y ahora dígale, porque usted tiene que confesarlo para poder creerlo con su corazón. Eso dice la palabra. Entonces va a decirlo: yo quiero, Espíritu Santo, que tú seas mi mejor amigo. Y no se avergüence. ¿Qué día? Igual, un día estuvimos, no recuerdo con quién, con unas compañeras igual del trabajo. Y nos salimos a tomar un cafecito. Para mí el pretexto para poder hablar con alguien es: vámonos a tomar un cafecito. Y como a las mujeres adultas nos gustan los cafecitos, entonces yo le dije: vámonos. Y les dije: pongamos una silla vacía. Y ellas me quedaron mirando así como que: ¿iba a venir tu esposo? Yo no. Yo les decía: en esta conversación que estamos es tan importante porque aquí tenemos un invitado. Y se les abren los ojos así grandotes a ellas y dicen: ¿y ahora qué le pasó a la Pati? ¿No? Entonces yo le digo: y tenemos al Espíritu Santo. Y cuando yo les decía a ellas, era como que movían la cabeza y no me entendían. Les decía yo a ellas: yo tengo un buen amigo que es el Espíritu Santo. Y como en este café que tenemos, en esta reunión que nos estamos tomando, van a salir temas que son muy importantes y no quisiera que sea una pérdida de tiempo, el Espíritu Santo, que es mi amigo, nos va a dar el consejo más exacto. Y ellas solo se quedaron calladas, agacharon la cabeza y siguieron tomando el café como que: ¿y ahora qué le pasó? ¿Qué es lo que anhelamos? Debemos anhelar esa amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros reflejamos en nuestra vida que tenemos el Espíritu Santo? No vaya a levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros somos poseedores de los frutos del Espíritu Santo? Que son amor, gozo, paz, paciencia. Y a todos, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, vamos con el primero: amor. ¿Cuántos de nosotros mostramos amor? Si yo le digo a usted: haga una lista en este momento de aquel que le ha hecho daño y le es difícil perdonarlo, le aseguro que no deja esa hoja en blanco, mínimo uno. Y parte del amor es el perdón. El amor y el perdón son hermanos, siempre están juntos, siempre. Mostramos el Espíritu Santo cuando usted está en una fila larga. Hoy le veía a mi compañera cómo manejaba y me dejó sorprendida. Yo
era la apurada, no ella, ¿no? Pero ella se metía en medio de esos camiones grandotes con un casi pichirilo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Señor, guárdanos por favor y haz que ellas sean salvas también antes de cualquier cosa, ¿no? Pero ella era así, entonces yo decía, y estaba cansada, y obviamente cuando estamos ya cansados y queremos descansar, y el cuerpo te avisa también, ¿no? Y una de las cosas cuando usted le avisa al cuerpo que ya es hora de descansar, es cuando usted ya se siente molesto, cuando usted ya está enojado, ya cuando todo le molesta, el cuerpo ya le está diciendo, es hora de descansar, porque de lo contrario va a haber muertos y heridos en esta casa. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Váyase a descansar. Pero a veces no hacemos caso. Y así demostramos también paciencia. ¿Cumplimos con todos los requisitos de los frutos del Espíritu? ¿Sí o no? No. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro amigo. Te necesito. En realidad yo te necesito. A veces me es complicado, me es difícil ser paciente y a veces me olvido que el Espíritu Santo es mi mejor amigo y sale la carne. ¿Y con quién sale más la carne? Con sus compañeros de trabajo. Usted, no te preocupes, ya está bien, sigue nomás. Pero ¿qué tal si fuera su papá, su mamá, su esposa, sus hijos? Se queda calladito, respira. Otro es el cuento, ¿no es cierto? Y son simplemente señales pequeñas donde necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y esto es poder, como dice. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no solo revelamos los frutos del Espíritu, sino, ¿sabe lo que dice la palabra? Que hay poder. Poder. Usted es una dinamita. A usted encienden la cerilla y lo prenden y es fuego. Es como una bomba. Pero con el poder del Espíritu Santo, no con su mal genio, no con su ira, no con su enojo. Y la gente va a ver milagros a través de usted, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra. Y dice, también recibiremos poder y dunamis, que es la unción para realizar milagros. ¿Poder para qué? Para ser santos. Usted no va a profanar lo santo, usted va a ser santo. Diga, yo soy santo. Cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, somos santos. Santos. Y otra cosa, nosotros vamos a ser influenciados por las riquezas. Usted ya es un hombre y una mujer próspera, sino que vamos a traer las riquezas. ¿Sabe por qué? Porque esta casa tiene que ser bendecida, también con algo tangible. ¿Cuántos creen que necesitamos nuevos baños? Por eso tiene que venir la riqueza a este lugar. ¿Cuántos de ustedes quisieran un auditorio acústico? Muy bien, acústico. Ajá. Bueno, los músicos podrían decir más amén, porque eso sí, ¿eso qué? No, acústico. Entonces, también cuando usted y yo somos bautizados por el Espíritu, cuando usted y yo somos llenos, somos como un imán que atrae la riqueza. Posiblemente usted ni siquiera se meta al bolsillo, sino que llegará la gente y estará tan impactado porque verán su conducta que ha sido cambiada y transformada a través del Espíritu Santo, que dirán, oye, yo tengo por ahí unos $50,000, ¿no quieres que vaya y deje tu iglesia? ¿Y usted qué diría? Ay, amén, venga nomás para acá. A veces nosotros pensamos de que esto puede ser una ilusión, solo palabras. Pero cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, eso y más puede suceder en este lugar. Las señales sobrenaturales. Tercera, las señales sobrenaturales. Marcos 16, 15, 18. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Cuántos hemos creído? En mi nombre echarán fuera demonios.
¿Cuántos demonios ha expulsado usted en esta semana? Hablarán nuevas lenguas. Usted tiene que anhelar el hablar en lenguas, anhelar el ser bautizado por el Espíritu. Debemos de anhelar en nosotros y no parar. En algún momento la pastora, ella comentaba y decía, yo anhelaba y anhelaba y anhelaba, hasta que algún momento algún pastor dijo, venga, y ella dijo, bueno, o sea, yo siempre te he pedido, pero por obediencia voy, ¿no? Y ahí fue cuando. Usted no deje de persistir, dígale, Señor, yo recuerdo claramente cuando yo fui bautizada por el Espíritu Santo, y yo recuerdo claramente ese momento, fue tan vivido, no se me olvida. No vino alguien y me dio un chirlazo en la cabeza y me botó, no. Yo decía, Señor, yo lo único que quiero es sentirte, yo quiero tener ese encuentro contigo, Espíritu Santo. Y yo decía, yo no quiero que nadie me toque. No quiero que nadie me toque. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero saber de que tú eres real. Y wow, fue sorprendente. Pero eso fue cuando yo tenía posiblemente, ¿qué será? Unos 12, 13 años. Ha pasado mucho tiempo. Y yo le sigo anhelando, yo quiero algo nuevo, yo quiero algo fresco, yo quiero un toque nuevo, porque fue una sensación. Ay, Señor, perdóname, no quiero estar en esta condición, pero en algún momento yo decía, ay, a mí me gusta cuando me ponen anestesia. No sé si a usted le ha puesto anestesia general alguna vez. Y qué placentero, para mí es algo placentero que el doctor le dice, vaya contando del 1 al 10, usted no llega ahí al 3 y se quedó dormida. ¿Le ha pasado? Para mí eso es algo placentero. Yo le decía, yo necesito sentirte. Y fue tan placentero ese encuentro que tuve con el Espíritu Santo, que yo le he dicho a él, yo quiero volver a sentirte, pero ya no lo mismo de antes, ni hablar del pasado, sino quiero algo nuevo, quiero algo fresco. Quiero que tú me llenes, y no por lo que yo pueda ver, sino porque yo anhelo sentirte. Yo anhelo ser llena, bautizada de ti. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. ¿Cuántos de nosotros tenemos a alguien enfermo en casa? Esa persona tendría que ser sana. ¿Por qué? Porque la gente anhela de que usted vaya y ore por ellos, porque se cumple lo que dice la palabra, que usted pondrá las manos sobre los enfermos y ellos se morirán. La palabra dice, y ellos sanarán, se sentirán bien. Pero si usted va con ese pensamiento de que no, yo cómo voy a ir, si yo voy, se muere. No, usted vaya con fe, creyendo, Señor, tu palabra dice, y vaya, llore por los enfermos. Sí, en la voluntad de Dios muchas veces aquellos que ya conocen del Señor se van, porque esa es la voluntad de Dios. Porque recuerde que Él conoce nuestro presente, nuestro futuro. Y Él sabe qué es lo que pasa. Pero cuando usted le digan, ay, tu vecino que está enfermo, ni lo dude, vaya y llore por él. Porque la palabra de Dios dice que usted pondrá manos sobre enfermos y ellos sanarán. ¿Pero lo cree? Señor, si yo cuando oré por mi gato, en 3 minutos se murió, Señor. Y aún eso, escuche, yo recuerdo que oraba tenemos... Lo que en nuestra casa hay es más perros que humanos, ¿no? Porque tenemos 15 perros somos 4 familias que vivimos ahí cerca. Pero contando, son 15 perros entre todos los que hay ahí. O sea, son más caninos bueno, también contando los gatos que no están dentro de los 15. Y yo veía a una de nuestras perritas que estaba convulsionando. Entonces yo recuerdo que fui y oré por ella. Y fue un largo tiempo que dejó de convulsionar. No hace mucho empezó a convulsionar. ¿Y saben lo que me puso el enemigo? Mujer de poca fe. Y yo decía, Señor, no, yo te creo. Tú hiciste un milagro en ella y lo volverás a hacer nuevamente. Un perrito, un perro. Si usted y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo, eso y más veremos. Hechos 2:11 dice, cretenses y árabes los oíamos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios.
Primera de Corintios 14:22 dice: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Dios quiere mostrarle a los incrédulos que Él es Dios. Por eso Jesús nos dijo que Él respaldaría nuestra predicación sanando a los enfermos. Que a veces el enemigo viene y nos susurra y nos dice: no ores, no ores, vas a quedar en vergüenza. Usted no va a quedar en vergüenza. Usted sea obediente, usted vaya y ore, que lo demás viene por el Espíritu Santo. Lo demás lo hace el Padre, lo demás lo hace el Hijo, pero usted sea obediente, vaya, imponga manos y ore. Y la última, y con esto termino: hagan discípulos. Hagan discípulos. Y esto es algo súper impactante, algo que también me tocaba muchísimo cuando estaba preparando esto. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, y estoy segura que nos pasó a todos, a todos. Cuando usted le acepta al Señor como su Señor y Salvador, ¿se acaban los problemas? Que se van a acabar los problemas, se multiplican, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la finalidad? De que tu carácter sea aprobado y Dios empieza a sacar toda la basura que había en nosotros. Empieza a sacar, nos empieza a humillar, nos empieza a liberar, nos empieza a sanar. El hecho de que usted y yo seamos salvos, jamás el Padre nos va a dejar en la misma condición que nos encontró. Nos va a curar, nos va a sanar. Y quiero decirle algo, que esta es una realidad que muchas veces nos pasa a todos los que estamos aquí. Hemos sido sanos, hemos sido liberados, hemos sido humillados por el Señor, hemos sido bautizados por el Espíritu, somos buenos servidores, somos disciplinados en leer la palabra, somos disciplinados en venir a los tiempos de oración, nos congregamos, oramos y hacemos todo lo que nos dicen. Pero hay una grieta bien profunda en la mayoría de nosotros, por no decir en todos. ¿Y cuál es esta? En que muchas veces nosotros no hemos aprendido a ser discípulos. No hemos aprendido a ser discípulos. Jesús tomó el tiempo para poder discipular a aquellos que escogió. ¿Fue fácil para los discípulos? No. ¿Les llamó la atención Jesús a sus discípulos? Sí. A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Y él siguió con Jesús. Una de las cosas, podemos tener una iglesia llena, completa de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pero hay una característica peculiar que va a impedir que usted y yo crezcamos. Y esa es en que usted y yo no estamos siendo discípulos para poder hacer discípulos. ¿Qué le impide a que usted y yo podamos ser discípulos? Bueno, yo desde que vine a convicción en el Señor, no les voy a decir que no me ha costado obedecer, me cuesta obedecer y trato de ser obediente. A pesar de que muchas veces no podré estar de acuerdo, pero trato de ser obediente. Pero nos cuesta ser discípulos. Y a través de el dejar que nosotros, el dejar que otras personas trabajen en nosotros para que nosotros podamos ser discípulos, y esto refiriéndome a una autoridad, porque recuerde, quien está bajo autoridad puede ser autoridad, sabe ser autoridad, quien está bajo autoridad. Pero muchas veces esto es un impedimento y esto simplemente pospone que usted y yo seamos formados en nuestro carácter. Y somos autosuficientes, desobedientes. ¿Y cómo así yo voy a obedecer? ¿Y por qué? ¿Y quién dice? Bueno.
Y nos cuesta ser discípulos, nos cuesta obedecer, tal cual le sucedió a los discípulos. Ser discípulo es dejarse formar y moldear, así como el barro en las manos del alfarero. ¿Cuántos de ustedes han sentido que en algún momento Dios los ha hecho pedazos, añicos, para volverlos a hacer? En algún momento, estoy segura de que Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Pero tuvimos dos opciones. Decirle, Señor, gracias por este quebrantamiento que estoy pasando, o esto no es para mí y me voy resentido. ¿Cuántos de ustedes cuando sus líderes, porque quiero que sepan de que lo que dice Romanos 13, toda autoridad ha sido puesta por Dios, es que toda autoridad ha sido puesta por Dios? ¿A quién de nosotros le es difícil rendir cuentas? ¿A quién de nosotros muchas veces nos cuesta someternos, sujetarnos? Y esto empieza hoy, que estamos empezando el año. El poder decir, Señor, a mí me cuesta ser discípulo. A mí me cuesta que me discipulen. Por mi autosuficiencia, por mi orgullo, por mi falta de obediencia, me cuesta. Me cuesta cuando me dicen, tiene que usted venir en la semana de santificación. Me cuesta, no quiero obedecer, quiero quedarme mejor en mi casa. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser discípulos? Pero de verdad, no me diga ahorita sí y luego sale de aquí. ¿Y yo cómo así voy a ir a la célula? ¿Y por qué tengo que asistir los días lunes? ¿Porque el pastor me dice? Yo no voy. ¿Por qué tengo que estar en la reunión con mis discípulos? Si ni siquiera muchos de ellos van, ¿para qué voy a ir yo? Yo no voy. Recuerde que cuando usted y yo somos discipulados, nuestro carácter es formado. Nuestro carácter es formado. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Somos discípulos por medio de un proceso de formación. Somos liberados. Cuando usted y yo somos discípulos, es la única manera de poder saber qué le pasa, qué le está sucediendo. En ese compartir, solo son cuestión de días posiblemente para saber con qué usted está luchando y poder orar por usted. Y traer liberación, traer sanidad, traer restauración. Pero es en ese discipular. Ahí es donde Jesús conocía a sus discípulos y los sanaba, liberaba, restauraba. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Haciendo una remembranza desde el día martes. Ser obedientes, dejar la autosuficiencia, permanecer en la palabra, en la oración, en el ayuno, el congregarnos, y hoy aprender que usted y yo tenemos que cumplir lo que dice la palabra, en que usted y yo tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que a través de eso van a venir señales que respaldarán nuestra predicación. Y lo último, que tenemos que ser discípulos. Pero para ser discípulo, la pregunta es, ¿usted es un discípulo? ¿Es fácil dejarse formar? Porque recuerde que lo que usted y yo somos, así vendrán discípulos detrás nuestro. Y es mejor decirle, Señor, yo anhelo ser un discípulo obediente. Con fallas, Señor, aquí estoy, trátame, aquí estoy, pero quiero ser obediente. Póngase de pie, por favor.
todo esto, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Eso dice la palabra. Y algo que usted y yo tenemos que hoy en esta noche decirle al Espíritu Santo es: perdón, perdón porque no he sido un buen discípulo, perdón porque cuestiono, perdón porque muchas veces no quiero obedecer. Recuerda que la palabra de Dios dice que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y una de las estrategias que el enemigo utiliza es que vivamos en nuestras propias mentiras. Y hoy en esta noche que usted le pueda decir: Señor, yo quiero pedirte perdón. La sanidad y la restauración viene con esta palabra tan poderosa que es el perdón. Y que nos podamos tomar este tiempo para decirle: Señor, yo quiero pedirte perdón, porque en mi corazón ha habido terquedad, necedad, desobediencia. Perdóname porque para mí es y ha sido difícil que me puedan formar como discípulo. Siempre hay un cuestionamiento, siempre hay un porqué, siempre hay un argumento. Espíritu Santo, anhelamos ver este lugar lleno de personas que necesitan la salvación. Anhelamos ver lleno de personas que vienen aquí porque milagros ocurren en esta casa. Necesitamos acudir a ti porque queremos ser obedientes y obedecer esas últimas palabras que tú nos dijiste. Necesitamos ser obedientes. Perdónanos porque hemos sido desobedientes. Perdónanos porque hemos sido cuestionadores. Perdónanos porque ha habido rebeldía en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque hemos disfrazado, Dios, mentiras con verdades, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, y ahora que estamos iniciando el año, anhelamos que tú puedas obrar en nuestra vida. Anhelamos que tú puedas hacer algo sobrenatural. Yo anhelo tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Anhelo que seas tú mi mejor amigo. Dígale: yo anhelo que tú seas mi mejor amigo. Anhelo reflejar los frutos de tu Espíritu. Porque cuando somos revestidos por ti, Espíritu Santo, predicamos la palabra con denuedo como lo hacían los apóstoles. Que cuando nosotros hablemos haya palabra de paz, consuelo, esperanza. Espíritu Santo de Dios, cuánto te necesitamos, cuánto yo te necesito en mi vida, te anhelo. Tú sabes las debilidades más profundas y gracias porque aún así no me expones. Gracias porque aún así me sigues amando. Gracias. Pero yo quiero ser obediente con esas últimas palabras que tú dejaste. Enséñame a ser discípulos. Enséñame a ser de testimonio. Que sea un cristiano que habla verdad. Que lo que yo soy aquí en la iglesia, soy en mi trabajo, soy en casa. Enséñame a predicar con el ejemplo. Te necesito más que ayer, te necesito. Gracias porque tu propósito en nuestra vida se va a cumplir. Gracias porque hoy en esta noche fortalezas, Señor, son derribadas. Gracias porque tu identidad está en nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque somos valiosos, Señor. Gracias. Gracias porque nos amas tal y como somos y tanto amor nos tienes que no nos quieres dejar tal y como estamos. Por eso te agradecemos, Espíritu Santo. Y enséñanos a ser obedientes, Señor, que cuando tú nos digas ve y ora por ese enfermo, Señor, que podamos ser obedientes. Pero que también, Señor, tú nos muestres, Señor, que vivimos en una vida en santidad, en rectitud, Señor.
Gracias porque hay poder. Tú has depositado poder en nosotros, Señor. Y esto no se trata de nosotros. Se trata de ese sacrificio que hiciste al mandar a tu Hijo a la cruz del Calvario. Gracias por soplar aliento de vida a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestros huesos. Gracias. Gracias por ser tan amoroso. Gracias. Gracias por quebrantar la religiosidad. Gracias. Gracias porque delante de ti tenemos un valor, porque hemos sido comprados a precio de sangre y te amamos por eso. Y dígale: yo te amo por lo que tú hiciste al demostrarme tanto amor, al morir en la cruz del Calvario, Jesús. Y perdóname por no haber predicado la palabra. Perdóname por no haber orado por los enfermos. Perdóname por no haber sido un depósito de tus frutos, Espíritu Santo. Perdóname por no haber sido un buen discípulo. Pero ahora que estamos empezando este 2024, que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Yo quiero ser un buen discípulo. Yo quiero que mis pastores descansen en mí, que podamos sobrellevar la carga los unos a los otros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres mi mejor amigo. Gracias porque tú eres mi mejor amigo. Gracias porque tú eres mi mejor amigo.